Este es el repaso de quinto semestre para preparar el transversal. El primer tema es el concepto de estilo y estilística. La estilística es la ciencia que estudia el estilo de la expresión lingüística, mientras que el estilo es el objeto de estudio de la estilística. Y a su vez, este objeto de estudio está relacionado con la personalidad, con la originalidad, pero también con tres factores: de qué quiero hablar o escribir, a quién me dirijo y para qué. Otro tema que está muy relacionado, generalmente empleado en los exámenes para identificar cuál es la figura que se está empleando, son las figuras literarias o retóricas. De ellas, la más sencilla de obtener es el símil o comparación, que ocurre cuando yo empleo una palabra de enlace que puede ser cual, como, parece o así como o así solito, para unir un elemento real con uno imaginario por algo en lo que se parecen. En este caso yo puse corre cual gacela esa muchacha y tienes en rojo la palabra de enlace cual. Cuando yo elimino esa palabra de enlace y sustituyo totalmente el elemento real por el imaginario, entonces tengo la metáfora. Lo más sencillo aquí lo convertí en es una gacela esa muchacha. Si te das cuenta, ya no es como ni cuál una gacela, sino una gacela en sí misma. La anáfora es que yo tengo una frase o una palabra que se repite al principio de la idea, del párrafo o del verso. En este caso el ejemplo es muy sencillo: es rápida, es diligente, es atenta, es una joya esa chica está en verde, es. Anáfora. Epífora, lo mismo, pero al final tengo una palabra o una frase que se repite al final de una idea, de una frase, de un par, de los párrafos o del verso. En este caso puse vida tienes, salud tienes, dinero tienes, ámate y sé feliz. Tienes para cerrar cada una de esas ideas. El epíteto es un adjetivo obvio, por decirlo así. Poner un adjetivo que podríamos pensar que sobra. El invierno por fuerza debería ser frío, entonces el frío invierno, pero también podría ser más obvio la negra noche o el cielo azul. En este caso, el frío invierno congelaba su famélico cuerpo. ¿Okay? En el retruécano, aquí sí tenemos que complicarnos un poquito más la vida, que es repetir palabras en distinto orden o sonidos para formar una frase que suena a lo mismo, pero no significa lo mismo. Cuando les cambio el orden, les cambio el sentido. No olvide que la quiero, no quiera que lo olvide. Y si te das cuenta, cambiar el orden de los factores, aquí el chiste es que altera el resultado. Bien, metonimia es cuando yo tomo una parte por el todo. Bien, 5 cabezas por hablar de 5 reses o de 5 personas, o este cerebro no debe írsenos del país por hablar de una persona muy inteligente, la parte por el todo. En este caso te puse los periodistas más mediáticos vendieron su pluma hace años. No hablamos de su pluma, sino de todo su trabajo periodístico. Prosopopeya o representación es hacer que los objetos, las plantas, los animales, los seres que no son personas actúen y tengan características de personas. Aquí tomé una canción muy conocida en México. La luna me miró y yo la comprendí, me dijo que tu amor no me iba a hacer feliz, que me ibas a olvidar porque tú eres así. La luna no habla. Eso es prosopopeya. Convertirla en un ser que puede actuar como un humano es prosopopeya o representación. Cuando hacemos que las casas, los objetos, las cosas sientan como personas, ahí tenemos la prosopopeya. La hipérbatón es como una oración desordenada. Preocuparte por mí no debes, es no respetar el orden lógico de la oración, para ponernos originales. ¿Okay? La aliteración es la repetición de un sonido que te va a dar cierta rítmica, y lo tienes mucho pues en cosas como esta. Mira, R con R cigarro, R con R barril, rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril, o sea, los trabalenguas están hechos con aliteración. Polisíndeton es la repetición de un enlace, como por ejemplo aquí y, si lo ves en azul, te doy un palo y una piedra, mis hijos y mis días y me aflijo, pero ese es deliberado, no es que se le fue. Se usa más
con ciertos fines y cierta intencionalidad de énfasis, de cierre de un discurso o dentro de la poesía. Hipérbole es la exageración y la tenemos mucho, hasta cuando la gente dice que está muy cansada, me dolió, bueno, hasta el cabello, cuando el cabello no duele, exageró un poco para enfatizar las emociones. La canción dice: quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor. A mucha gente la metáfora le suena exagerada, sobre todo cuando es muy cuadrada de pensamiento o no le gusta mucho el sentido figurado o no es tan sensible. Pero la diferencia es que en la hipérbole las cosas son lo que son, las venas son venas, no hay sentido figurado, no hay imaginarios. No, cuando digo que me dolía el pelo, hablo del cabello tal cual, y cuando quiero reventarme hasta las venas, hablo de venas reales. Eso, bueno, puede ser exagerado, pero hablo de venas reales, ¿sale? No imaginarias. En la sinestesia yo cambio lo de un sentido al otro. Abrazamos con los brazos, pero aquí dice: me abrazó con la mirada y sus manos me gritaban. Las manos no hablan, pero realmente los latinos sí podemos decir que hablamos con las manos. Me abrazó con la mirada, sus manos me gritaban que huyera mientras era llevada a empellones por la camioneta, a la camioneta de los militares. ¿Sale? Si te das cuenta, allí tengo cambiados los sentidos. De eso es de lo que va la sinestesia. La gente la usa mucho, también dice: cállate los ojos, ¿no? Por ejemplo. El segundo tema es la diferencia entre estilo directo e indirecto. En el estilo directo, el productor del mensaje hace hablar por sí mismo a un personaje o cita literalmente a alguien. Por ejemplo: después de mostrarse muy agresivo ayer, hoy el gobernador Alfaro amaneció con esta declaración, y si te das cuenta se abren comillas. Las comillas o los guiones me señalan que eso está siendo estilo directo, porque cito exactamente lo que dijo: no se siente padre ver que el presidente ande enojado contigo. En el segundo ejemplo lo que voy a usar son guiones para que hable directamente él. No se siente padre ver que el presidente ande enojado contigo, y cierro el guión: declaró el gobernador Alfaro, para distinguir lo que dice el personaje de lo que dice quien escribe. Ahora bien, en la segunda parte yo tengo el estilo directo. Allí el productor del mensaje parafrasea los dichos de otro, o bien, dicho de otra manera, nos cuenta lo que dijo el personaje. Volviendo al ejemplo, diremos: después de mostrarse muy agresivo ayer, hoy el gobernador Alfaro declaró que, y ese que es el que sustituye a las comillas y a los guiones, y va a obligarme a cambiar la forma en que está estructurado el discurso de manera original. Declaró que no le sienta bien saber que el presidente está enojado con él. El tema 3 es tipos de estilo, y entre los estilos más comunes hoy en día se encuentra el estilo llano, basado primero en las máximas de Grace, que luego se va a convertir en un movimiento pragmático en Estados Unidos que propone una prosa sencilla y comprensible para toda la gente. A ese se le llama estilo llano. El estilo ampuloso es el de, como de político mexicano de antes: hinchado, redundante, falto de naturalidad y sencillez, excesivo. El estilo sentencioso o cortado, que emplea oraciones breves, simples, cláusulas sueltas y el empleo frecuente de punto y seguido. Este se usa mucho en periodismo, además de un abundante uso de verbos que proporcionan un ritmo acelerado al texto para que la gente continúe teniendo interés. Se usa también mucho en los bestsellers norteamericanos. El estilo sencillo, que es el original, en el que solo se utilizan elementos poéticos simples y rechaza los recursos demasiado complicados, o sea, iría muy en contra del barroquismo. El estilo coloquial es el que hace uso de un lenguaje del contexto informal, distendido, como habitualmente hablan las personas para comunicarse entre sí. Dentro de la literatura, por ejemplo, podemos encontrar en José Agustín. El estilo elegante emplea adornos literarios para crear belleza, pero a diferencia del que también se llama rebuscado, como se tuvo en el barroco, no exagera
con los adornos lingüísticos. Tema 4. ¿Cómo la situación comunicativa determine el registro? Los registros del habla se dividen en cultos e incultos, y hay culto formal y culto informal, lo mismo inculto formal e inculto informal. ¿De qué depende este registro? Cuando planteo un registro formal culto, es el que el maestro espera que yo entregue, por ejemplo, en mi tesis o en los trabajos de investigación. Se espera en un registro culto formal precisión léxica, citación y redacción ceñida a normas, obviamente no faltas de ortografía, no errores de redacción. Ahora, culto informal es una mezcla entre el vocabulario académico y el coloquial. Presumiblemente hace referencia a que yo tengo un bagaje cultural ya derivado de mi preparación académica o de mi vida intelectual enriquecida, y desde luego, como no está planificado, como sí ocurre con el culto formal y está muy basado en la espontaneidad, es posible que haya muletillas y algunas fallas mezcladas. Pero cuando ya me refiero a un inculto formal, quiere decir que yo estoy tratando de hablar con propiedad, de marcar cierta seriedad en mi expresión, pero que voy a presentar escasez de recursos, tal vez porque mi bagaje intelectual no es mucho o porque mi preparación académica pues está en ciernes, está a medias o la estoy empezando. Entonces habrá escasez de recursos, muletillas, redundancias, fallas en la citación de pronto de mis ensayos o errores de gramática. Ahora bien, cuando hablo de un registro inculto informal, entonces no solo no tengo esta preparación, tampoco estoy pretendiendo la formalidad, y entonces esta espontaneidad se va a unir a una pobreza léxica y a vicios del habla, ya no solo muletillas, sino fallas abiertas y abuso de una función expresiva. De pronto, en lugar de argumentar o respaldar mis dichos, levanto más la voz como si gritar les diera fuerza, y cuestiones de esa naturaleza. Tema 5. La relación entre el registro y el destinatario. Esto hace referencia a lo que se llama situación retórica, que es decir, que a la hora de producir un texto o un mensaje, yo debo tener en cuenta 3 factores: el tópico, la audiencia y el propósito. Eso también parte de la base del pragmatismo promovido por Grace y también por los norteamericanos. ¿A quién se escribe? ¿De qué se escribe? ¿Para qué se escribe? Esto lleva a una clasificación de 3 registros fundamentales: el registro coloquial, el que usamos para la vida diaria; el registro formal, cuando usamos el idioma con el apego a las normas de corrección, y esto está más relacionado con los trabajos escolares y laborales; el registro técnico es aquel que refiere un lenguaje propio de la especialidad de la que hayamos egresado. Cuando se habla de variedades dependientes, hace referencia a la relación entre los interlocutores, que influye en gran medida en el registro que empleamos. Es decir, existen varios factores que determinan la formalidad de un texto. No da igual, el factor de jerarquía hace referencia a que no da igual que yo me dirija a otro compañero maestro a que me dirija a la directora de la escuela. En tu caso, no da igual que te refieras hacia tus iguales o te dirijas a tus iguales en un mensaje, a que solicites información por una duda con un maestro. De ahí también podemos hablar de la confianza. Habrá maestros con los que empleas un registro diferente porque les tienes más confianza, y desde luego es un registro muy distinto el que empleas con tus amigos, mucho más coloquial, porque ahí existe toda la confianza. También influye la formalización. No da igual el registro que empleas para una tarea del cotidiano a el que empleas en el trabajo final. De la misma manera,
hay una relación que es importante a considerar cuando producimos un mensaje o cuando lo analizamos. La relación que se establece para el registro formal entre interlocutores es distante y de respeto, mientras que en el informal no es que no haya respeto, pero es más familiar y amistosa. Finalmente, en el temario vienen las normas sintácticas y semánticas, que nos hablan de la coherencia, la congruencia de la lengua escrita. Esto tiene que ver con la estructura textual. Sabemos que hay una estructura global y una estructura local. La estructura global es la que hace referencia a la superestructura, es decir, qué tipo de texto es y por lo tanto qué organización esquemática debería tener, es decir, el formato. Pero de la misma manera, en esta estructura global debe haber coherencia entre la macroestructura y la superestructura. Dicho de otra manera, nuestros párrafos y oraciones deben mantener un hilo de coherencia. No podría, por ejemplo, hablar de muchos temas cuando hablo de la superestructura de un ensayo. Un ensayo conserva un solo tema y una sola postura. No puedo estarme brincando de posturas, nada más abrir con una y cerrar con otra. Por ejemplo, allí habría un error de coherencia. O abrir demasiados temas y no cerrar ninguno. Otra vez vuelvo a perder coherencia. Por otro lado, en la estructura local, trabajo con macroestructura y microestructura, es decir, interrelaciono oraciones, pero también pongo enlaces que van estructurando mi texto y que van uniendo ideas y oraciones. Ayuda a pensar que el discurso completo es como un edificio de 12 pisos y que la construcción es la superestructura, es decir, el discurso en su totalidad. Pero cada piso ordenado jerárquicamente son las macroestructuras, los párrafos, y los tabiques y vigas, bueno, los párrafos formados por oraciones, y los tabiques y vigas y demás elementos unidos por remaches y concreto, pues son los enlaces que van dando cohesión a las oraciones y entre párrafos, y esas son las microestructuras. Bien, a esto solo habría que agregar que es importante recordar las reglas generales de ortografía, las de redacción y elementos de comprensión lectora.